Bienvenidos. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal dándole a la campanita y dándole like a este podcast. Como todas las semanas, nos acompaña hoy en nuestra sexta edición nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido, profesor. Saludos, José Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un placer estar aquí de nuevo en esta sexta edición. Bienvenido nuevamente. Hoy dialogaremos y analizaremos lo último que ha acontecido en el conflicto ruso-ucraniano y a su vez también dialogaremos sobre si existe o no una crisis humanitaria, no tan solo en Europa Oriental, por el conflicto bélico que hemos analizado anteriormente de Rusia y Ucrania, sino que nada más y nada menos en nuestro patio, en nuestro continente, en América. Profesor José Rivera, ¿qué ha ocurrido en lo más reciente en el conflicto de Rusia y Ucrania y qué ha ocurrido también con los refugiados en distintas partes de esta región de Europa Oriental? Claro que sí. Según la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay entre 4.5 millones de ucranianos desplazados fuera de su país. La gran mayoría de ellos, cerca de 500.000, están en Polonia, que es el país que comparte una enorme frontera con Ucrania y es el destino de esos ucranianos que tratan de huir del país y que tratan de utilizar Polonia como una especie de trampolín para pasar a otro lugar, es decir, Alemania, Italia, incluso Estados Unidos y otros lugares del continente europeo. Evidentemente, la crisis de los refugiados, que a su vez se convierte en crisis migratoria, es un problema enorme, sobre todo en términos de la logística, la distribución de alimentos y el hecho de que muchas veces esta infraestructura para recibir a los refugiados no es suficiente para el flujo de personas que llegan. Por lo tanto, tenemos problemas de higiene, tenemos problemas de falta de alimentos, tenemos las molestias que se crean en el sentido de estar en un lugar apiñado, un lugar destinado para 5.000, hay 12.000 refugiados. Y eso pues crea entonces una especie de fricción, no solamente entre los refugiados, sino también entre los refugiados y la población local. Es algo que no es exclusivo de los refugiados ucranianos, ha sucedido constantemente en los campos de refugiados en Turquía, en los campos de refugiados en Irak y en campos de refugiados en otras partes del mundo. Brevemente, profesor, recientemente hubo una elección en Francia. ¿Cómo incide el resultado de esa elección recientemente por el hecho de estar envuelta de alguna manera u otra, indirecta o directamente a la OTAN, y cómo afecta eso a los conflictos rusos y ucranianos? Claro que sí, y gracias por hacerme esa pregunta porque es sumamente importante. Como la mayoría de los de aquellos y aquellas que nos escuchan y nos ven a través del Verbum Podcast saben, Europa y la Unión Europea son dos cosas completamente distintas. Sabemos que Europa como destino geográfico, como continente, se compone de una treintena de estados, un poco más debo decir, pero la Unión Europea es una entidad muchísimo más compleja. De hecho, yo la defino, por lo menos en términos académicos, la Unión Europea es un ente político complejo que opera a múltiples niveles de gobernanza. Lo hago así porque es un elemento sumamente delicado. Estas 27 naciones que han decidido juntar sus destinos en términos del proceso de integración europea, algunas de ellas en términos de su moneda común, el hecho de haber entregado su soberanía en términos monetarios, simple y sencillamente trabajan mejor cuando están juntas, pero si ocurre algún escollo, como lo que ocurrió en Francia, o la posibilidad de que ocurra un escollo si es que gana la extrema derecha en Francia, pues podría entonces presentar problemas. Es decir, llegado el 24 de abril, y probablemente vamos a tener que hablar de eso en una de las próximas ediciones de Verbum, si gana la extrema derecha, es decir, Rassemblement National o Reagrupamiento Nacional y Marine Le Pen,
podríamos entonces encontrarnos en la jefatura de Estado y en la portavocía una persona que es antieuropea o por lo menos euroescéptica, y podría no solamente brindar una enorme inestabilidad al proyecto de integración europeo, a Francia, a Europa como tal, y definitivamente eso va a repercutir a nivel continental, a nivel geopolítico, porque también Marine Le Pen, la jefa del reagrupamiento nacional, es muy cercana a Putin. Así que ya veremos cómo esto incide directa o indirectamente con el conflicto ruso y ucraniano. Pero ya entonces ubicándonos en noticias más recientes, específicamente en Centroamérica, en el país hermano El Salvador, se ha desatado una vorágine de violencia incontenible que ha sido reseñada por medios internacionales. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció un estado de emergencia por 30 días debido al gran número de asesinatos que están ocurriendo en el país. En pleno siglo XXI, todo apunta a que existe un conflicto tipo guerra civil entre empresas criminales y el gobierno, afectando ciertamente la seguridad de todos los ciudadanos. También existe un temor, como consecuencia de esto, de que aumente el autoritarismo en el país centroamericano. De igual forma, nos gustaría, profesor, que nos dé un poco de reflexión y de historia de este país hermano El Salvador y la violencia que ha vivido desde la década de los 80 y 90, y si eso tiene alguna relación con lo que está ocurriendo el día de hoy. Absolutamente. Lo que El Salvador está viviendo hoy día es parte de la herencia y el lastre que dejó su guerra civil entre 1980 y 1992. Una guerra civil sumamente cruenta, en donde el gobierno sumamente autoritario pelea contra la guerrilla marxista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, dividiendo al país prácticamente en dos. Es una guerra que se peleó de manera cruenta, de manera atroz por parte de las dos facciones, y ciertamente es parte de ese proceso sociohistórico que llamamos la guerra perdida en Centroamérica, que incluye, entre otros, obviamente a Guatemala, que tuvo una guerra civil por cerca de 40 años, y obviamente la guerra civil que vivió Nicaragua una vez el Frente Sandinista de Liberación Nacional se hizo con el poder en 1979 hasta que dejó el poder en 1990. Así que estamos hablando de un problema sumamente enorme, porque de nuevo, en la magnitud de las atrocidades que se cometieron en El Salvador, dejó un lastre de violencia que muchos, luego que se firma la paz, no pudieron hacer la transición hacia la vida civil. Esta cuestión de que la violencia genera violencia a veces puede sonar muy fantasioso, pero es cierto. Hay gente que simple y sencillamente no puede hacer la transición de esa vida de violencia diaria, de violencia cotidiana, a la vida civil. Y eso ha pasado en Irlanda del Norte, eso ha pasado en Sudáfrica, eso ha pasado en Argelia, obviamente ha pasado en Guatemala y en Nicaragua, y definitivamente en El Salvador, donde esa violencia, esa falta o ausencia de transición se ha canalizado a través de ¿qué? A través de la creación de las gangas criminales, que trafican con lo primero que saben hacer, armas, pero entonces ya se han pasado en términos de drogas y obviamente de trata humana. Y claro está, la manera en que ellos responden, la violencia que ellos articulan en el espacio público es una particularmente brutal, que se ha sentido no solamente en El Salvador, sino en lugares donde hay una presencia de una comunidad centroamericana en los Estados Unidos, especialmente el noreste de los Estados Unidos y claro está el suroeste. Así que estamos hablando de ese legado de violencia perenne que existe ahí y que todavía permea y que ahora le está haciendo un enorme daño al Salvador. Traemos también este tema porque casualmente la violencia tanto se está viviendo en Europa Oriental y aquí en el territorio americano, y de igual manera esto afecta negativamente a aquellos hermanos salvadoreños que residen en el territorio estadounidense como su condición de inmigrante, algunos legales y otros no. Así que ciertamente pues es un tema que va a continuar, y también nos gustaría, profesor, que ya nos ha explicado brevemente sobre el tema, pero nos gustaría que nos analice el por qué ese interés del presidente actual en haber negociado, según partes de prensa e investigaciones periodísticas de diarios de El Salvador,
de una supuesta pacto de silencio para beneficiar a distintas gangas criminales, de manera que se les dé privilegios, por ejemplo, personas que están en las cárceles, otros que simplemente no se les enjuicie por las barbaridades que hagan en la empresa criminal. En efecto, eso da resultados, y si da resultados, porque entonces tenemos la violencia que estamos viviendo todavía el día de hoy. Claro que sí. Lo que ha permeado constantemente en varios medios de comunicación, incluyendo los que hemos consultado, es que ese acercamiento puede ser sumamente errático. Es decir, el negociar algún tipo de tregua con las gangas criminales, no solamente de Mara Salvatrucha, sino Barrio 18, en términos, primero, dentro de las instituciones penales salvadoreñas, quizás negociar más tiempo libre dentro de las cárceles, traerles prostitutas o incluso traerles artefactos de comunicación como celulares y laptops. Eso Nayib Bukele ni lo ha confirmado ni lo ha negado, incluso le echa la culpa a gobiernos anteriores. Y parece que sí, que ha habido un patrón de negociar con las gangas la paz dentro del espacio público salvadoreño, que incluye no solamente lo que acabo de mencionar dentro de las cárceles, sino también fuera, es decir, en los espacios públicos. Es decir, que crear una cuota de reducciones de violencia, reducciones de tráfico de drogas, pero no es solamente esta administración, sino administraciones anteriores que han tratado de atenuar, de atemperar, de atajar la violencia, y aparentemente es algo que se practica, pero que no se dice, y que simple y sencillamente en un momento dado parece que hubo una desavenencia entre el Estado o entre el instrumento principal del Estado que atiende que enfrenta a la ganga, que es la Policía Nacional Salvadoreña, y parece que hubo un exceso de arrestos, un exceso de incautar cargamentos de drogas o armas, y eso pues provocó una decisión dentro de los líderes de esta ganga de crear una jornada mortífera entre el 25 al 26 de marzo. Y ahora estamos en el momento en que nos encontramos, en la situación difícil en la que El Salvador se encuentra. Y para aquellos que nos sintonizan, sepan que esto es similar a un toque de queda permanente, con literalmente ley marcial corriendo. Es decir, o sea, lo que diga el gobierno es lo que usted tiene que hacer, no hay otra opción. Así que ciertamente esto levanta muchas banderas, no tan solo por la situación de la violencia, como muy bien el profesor ha explicado en términos de las gangas, sino también porque abre la puerta a que se recrudezca la violación de los derechos civiles y humanos de los salvadoreños en su propio país. Así que, profesor, nos gustaría que nos dijera, ¿esto es lo mismo que se vivió en la época de los 80 y 90 o hay alguna alguna diferencia que pueda subrayarse para nuestros televidentes y los que radioescuchan? Sí, lo que estamos presenciando en este momento, José Enrico, es un descenso hacia un autoritarismo que no sabemos qué forma va a tomar, pero que activistas de derechos humanos, expertos legales, académicos y constitucionalistas salvadoreños temen que termine precisamente en esa época de autoritarismo que definió la década del 70 y la década del 80 del siglo XX, y que obviamente alimentó la tirantez y las tensiones que provocaron esa guerra civil. Y eso es algo a lo que no queremos. Es un problema sumamente delicado. Y todos sabemos que dentro de las democracias, y podemos en otra discusión discutir cuán democrático es X país o no, lo cierto del asunto es que todos estos países se constituyen o se reconstituyen en democracias, adoptan una carta magna, generalmente en la forma de una constitución, y definen los parámetros no solamente de la ley, las capacidades de los derechos del individuo, pero también los límites y el alcance de la institucionalidad, generalmente a través de una doctrina de pesos y contrapesos y un balance de poderes. Claro que la Constitución también autoriza a que el Estado tome facultades
que se exceden más allá de lo que limita la Constitución cuando es un periodo de emergencia. Eso el filósofo italiano Giorgio Agamben lo llama estado de excepción. Es un momento bien delicado y siempre debe ser temporal, siempre debe tener una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque es un momento en que se suspenden los derechos políticos, civiles, individuales de las personas, de los individuos, de los hombres y las mujeres en X país, en este caso El Salvador. Y obviamente siempre va a tener esa salvedad de que podría extenderse, aumentando con ello el miedo y claro está el hecho de que el Estado, habiendo saboreado el poder, le dé entonces permanencia o perennidad a ese estado de excepción. Y le hago la pregunta, profesor, porque en la crisis que hubo civil, de la guerra civil que hubo en los 80 y 90, precisamente el argumento era algo ideológico, políticamente correcto o incorrecto, dependiendo de cómo uno lo quiera ver, que era la visión marxista-leninista, que sabemos que estamos en el siglo XX, de 21, en el 2022, y no ha dado resultado, y sabemos que tampoco creo que sea la ideología que esté ahora permeando ni de parte del gobierno ni de parte de las gangas, tampoco. Eso es así. Lo que está tratando de proyectar, por lo menos en el caso, ¿verdad? Descartando o echando de lado un momento las gangas, los maras y Barrio 18, que básicamente viven y se alimentan de la conducta antisocial y obviamente de la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley en esos espacios donde ellos permean. En el caso del Estado salvadoreño y en el caso específico de Nayib Bukele, un hombre que en un momento dado, cuando era alcalde de la capital de San Salvador, estuvo bien cercano al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de pronto se proyecta como el presidente cool, el presidente millennial, y que trasciende las ideologías. Y es una aspiración de todo jefe de Estado de proyectarse más allá de los espectros ideológicos, no importa derecha e izquierda. En un momento dado, el presidente socialista, el legendario presidente socialista François Mitterrand en Francia proyectó esa imagen de hombre de Estado trascendiendo los prismas ideológicos, y eso es lo que está tratando de hacer precisamente Nayib Bukele, ni con la izquierda ni con la derecha, sino con los salvadoreños, y a través de ello trata entonces de decir cuáles son las cosas que le preocupan a los salvadoreños y a las salvadoreñas en términos económicos, y de ahí viene la cuestión del Bitcoin, la criptomoneda. Pero también es el hecho de que ahora mismo el enemigo público número uno, ¿verdad? El enemigo del Estado son las gangas criminales, y ante eso vamos a usar toda medida posible, aunque sean en exceso. ¿Para qué? Para poder entonces atajar su influencia, detenerlos, pararlos en seco. Pero evidentemente preocupa, pero entonces él también tiene una respuesta para eso. Es decir, todos aquellos que nos critican, pues vengan aquí a buscar si vienen a defender a los criminales, vengan, búsquenlo y se lo llevan para su país. O sea, no le importa en cuanto el objetivo principal es simple y sencillamente buscar lo que podríamos llamar un ambiente sereno, una paz civil para los salvadoreños por cualquier medio posible, pero es un costo que puede a la larga infligir severamente y menoscabar la democracia salvadoreña. Excelente, y me gustaría que nos abundara sobre lo que nos adelantó en términos del Bitcoin y las criptomonedas. Ciertamente el haber dado esa movida por parte de un gobierno, entiéndase el gobierno de El Salvador, de crear una ciudad que esté basada en este tipo de moneda, pues levanta mucha sospecha y a su vez mucho interés en términos de si eso es estable o no, y si en efecto esta economía va a prosperar basado en algo que es totalmente novel, y que notamos también que en el conflicto ucraniano y ruso pues hubo un desplome precisamente de este tipo de moneda. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Sí, yo tomo estas cosas con pinza. Evidentemente como académico, como profesor, pero también como politólogo. La persona que estudia ciencia política y que estudia el Estado y que estudia la conducta política, yo siempre he sido parcial, y lo digo, ¿verdad? Lo digo frente a ti, lo digo frente a nuestra audiencia. Yo siempre he sido parcial a que siempre exista la injerencia del poder público, del Estado. Es decir, ese ente el que nosotros
consentimos, ¿verdad? Le damos nuestro consentimiento de ejercer el poder a nombre de todos nosotros en aras del bien común. Y obviamente endosar el ente, ¿verdad?, administrativo que lo corre, que es el gobierno, ¿verdad? Yo siempre hago esa salvedad cuando doy mis clases de ciencia política, ¿verdad? Una cosa es el Estado, una cosa es el gobierno. El Estado permanece siempre, ¿verdad?, como entidad a través de la Constitución y a través del marco jurídico legal que lo alimenta y sus instituciones. Pero los gobiernos son transicionales, transicionan. Y eso es importante. Una de esas cosas, y obviamente en los países soberanos es que aplica, es la administración no solamente de su sistema económico a través de la regulación, de permitir un espacio abierto de actividad económica en una dinámica de mercado abierto, y obviamente la política monetaria a través de la emisión, administración y mantener una estabilidad de una divisa nacional, sea el dólar, sea la libra esterlina, sea el sol, el colón, el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante. ¿Y qué es lo que me da la certeza a mí de que esa moneda trabaja bien? Pues obviamente la economía que la respalda, o el sistema económico que la respalda, y obviamente el poder público detrás de esa moneda. Por eso es que obviamente tengo más confianza cuando utilizo libras esterlinas, cuando utilizo euros, cuando utilizo francos suizos o coronas noruegas o dólares americanos. ¿Por qué? Porque esos son, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad?, nos guste o no, esos son las monedas que están detrás de ellos, y hay un gobierno, hay un ente público, hay un poder público respaldándola. Esa es mi renuencia con el Bitcoin. Y claro, El Salvador ha tenido serios problemas económicos desde mucho después que su guerra civil termina. Su moneda está seriamente devaluada en virtud de la debilidad de la moneda que tenía anteriormente. Estaba seriamente devaluada en virtud del menoscabo de la economía producto de la guerra, que todavía no se ha recuperado del todo. Y claro está, eso fue lo que los llevó a adoptar en un momento dado el dólar como moneda de curso legal, ¿verdad? Legal note, como se le dice, ¿verdad?, como se refleja en los dólares, en el papel moneda. Que también trae problemas. ¿Por qué? Porque como hizo Ecuador, como hizo Panamá en un momento dado, como hizo El Salvador y como hace Cuba con el dólar americano, si tú adoptas esa moneda como curso legal, no es tu moneda y está sujeto a las decisiones monetarias que el Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro tomen en cuanto al dólar. Pero entonces ahora tenemos el Bitcoin, una moneda virtual que aparentemente ha tenido un enorme éxito, pero que nadie regula. El miedo que yo tengo, y no es solamente en El Salvador, sino en toda instancia en que el Bitcoin toma injerencia, incluyendo aquí Puerto Rico, de que estemos sujetos a especuladores viciosos y estafadores que al final terminan buscando y sacando y explotando lo que ellos necesitan, y entonces luego se van. Yo me parece que es una posición muy vulnerable. Yo entiendo la razón, el raciocinio detrás de buscar maneras de hacer que El Salvador progrese en términos y crezca y se desarrolle económicamente, pero no estoy seguro si cripto es la solución. Profesor, gracias por haber explicado cómo es el origen de las monedas en términos sencillos y breves, porque mi preocupación precisamente con el Bitcoin al utilizarse por el Estado me causa también la misma sospecha, debido a que primero las transiciones de los gobiernos son, dependiendo de cada democracia, son 4 o 6 años. En esta situación los Bitcoins son personas que son inversionistas privados, que muchos de ellos no sabemos quiénes son. Exacto. Y tampoco tienen ningún tipo de, diría yo, ente que tenga una jurisdicción para poderlos enjuiciar en situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos pues sí hay un sistema judicial que es bastante efectivo a nivel federal, pero de igual manera tampoco está regulado por el gobierno federal necesariamente sobre cómo funciona este tipo de moneda. Y de igual forma también se ha utilizado con paraísos fiscales, que es lo que crea otra sospecha más grande, mayor, debo decir, donde personas pues pueden invertir y redistribuir este tipo de riqueza en países que no tienen ningún tipo de regulación y no aportan con impuestos, entiéndase, al erario público. Así que ciertamente es un tema que va a continuar.
Lo que por último me gustaría ver, profesor, si tenemos suficiente información o no de alguna manera vincular esto, si la violencia en El Salvador tiene algo que ver con este cambio de modelo económico, porque como nos mencionó al principio, ha habido una dificultad grande de moverse a la civilidad o a la vida normal civil después de la crisis que hubo humanitaria durante los 80 y 90 por esta guerra civil que hubo. En efecto, ¿tendría algo que ver con esto? ¿Hay alguna resistencia por parte del pueblo? La respuesta corta, y gracias por hacerme la pregunta, José Rico, es no necesariamente. Yo creo que sí existe un vínculo entre pobreza, miseria y obviamente fuga de capital e insuficiencias económicas y la violencia. Pero no es un fenómeno exclusivo de El Salvador, es algo que también vemos en Guatemala, es algo que también vemos en Honduras, es algo que también vemos en Nicaragua, pero también podemos observarlo en lugares como Haití, en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos, donde también existe el estado de excepción. Ahí la jurisdicción del Estado, o el estadounidense o el mexicano, no existe. Y ahí los carteles campean por su respeto. O es en las zonas fronterizas entre Grecia y Albania, donde las mafias albanas o las mafias europeas en general trafican con gente. Así que, ¿verdad? En estos lugares donde existe enorme cantidad de pobreza, y claro, mencioné Albania porque es uno de los países más pobres de Europa, pero puede ser también Myanmar con su minoría rohingya, o puede ser el centro de Asia, Afganistán especialmente, o puede ser Medio Oriente, Irak, y Siria particularmente, o puede ser cualquier país africano que haya tenido un periodo sostenido de violencia. Así que sí, o sea, el vínculo entre pobreza y violencia está ahí. Y claro, y déjeme aclarar algo, ¿verdad? Es importante la presencia del Estado y yo sé que no ha sido muy efectivo. El miedo que yo tengo con las cripto es la ausencia de jurisdicción del Estado. Y no es que con el dólar o con otras monedas haya sido efectivo. Ya hemos visto la crisis 2007-2008, ¿verdad? Y de nuevo, no es un argumento para volver, digamos, al socialismo, ni mucho menos. Yo lo que digo es, si vamos a trabajar o a operar en un sistema mundo capitalista, yo insisto que el capitalismo, pero sobre todo los capitalistas, jueguen por las reglas del juego y se sometan, obviamente, a la jurisdicción del Estado donde están operando, particularmente, ¿verdad?, esas regulaciones. Así que, de nuevo, y claro está, si vamos a hacer esto, tiene que ser en aras de invertir en aquellos lugares, por ejemplo, los inner cities de los Estados Unidos o en Centroamérica, crear condiciones de desarrollo óptimas para que individuos se envuelvan en actividad productiva. Porque cuando el salario es decente y puedes vivir, cuando tienes suficiente para alimentarte tú y alimentar tu familia, cuando tienes suficiente para tener momentos de ocio y para poder ahorrar, en lo menos que estás pensando es en migrar, en lo menos que estás pensando es envolverte en actividad o en conducta antisocial. Creo que es algo que nos debemos llevar a manera de reflexión para precisamente crear esas plataformas políticas en donde vamos a presionar a aquellos que representan el poder público para que actúen bien y actúen, como dije hace un momento, en aras del bien común. Excelente. Gracias, profesor. Agradecido como siempre por su explicación y hasta aquí hoy nuestra 6ª edición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en verbumpr.com. Gracias, profesor. Hasta la próxima.